Esperemos que después de que sí los despertó Emilio y el anterior profesor estuvo muy interesante, yo no los duerma. Y como dijo Emilio, por favor, pues si duerme no ronque muy fuerte porque me da un poco de pena. Vamos a hablar, el título habla un poco de una experiencia que yo, más bien de una investigación que yo desarrollé. Parte de esta investigación se las voy a platicar, espero que sea lo suficientemente breve porque siempre quiero hablar de tanto y es un poco complejo. Y por eso, ¿no?, el título habla un poco de esta situación. La inclusión que se encuentra en el estatus entre la utopía y la realidad. ¿Qué es la inclusión? Bueno, ¿qué pasa con esto? Y algo que generalmente yo no soy maestro, discúlpenme, no sé mucho de adecuaciones curriculares, sé menos de procesos de aprendizaje, pero algo entiendo acerca de los procesos psicosociales y sobre esta parte voy a trabajar estos 30 minutos. Si me hacen la señal, por favor, que sea auditiva porque es visual, no me gritas y ya, un golpe y ya. La siguiente. La escuela, hay que aprender a ver la escuela, no solamente, me gustaría que la viéramos no solamente como un ámbito en el que se aprenden conocimientos. Creo que fundamentalmente la escuela es un ámbito en el que se aprenden aspectos sociales del desarrollo de las personas. Es decir, lo que nosotros vemos en las escuelas es, aprendemos a qué, aprendemos a convivir. Finalmente la secundaria, bueno, la educación media básica, superior, digamos, entre los 12 años, cuando los chavos llegan a la adolescencia, en la familia empieza a tener menos peso. ¿Y qué tiene más peso? Los amigos, los cuates, ¿no? Los amigos, allá en México usamos mucho la palabra cuates, los chavos, ¿no? Chavos también es un término muy frecuente en los modismos nacionales. Entonces, los amigos se convierten en la fuente principal de aprendizaje. Entonces, la escuela no solamente enseña contenidos curriculares, enseña maneras de ser y de estar en la vida. La siguiente, por favor. Afortunadamente, en la ponencia maravillosa anterior, ya me quitó la necesidad de hablar un poco de la definición. Esta es la definición clásica utilizada actualmente por la Organización Mundial de la Salud, en donde aquí lo que estamos viendo es que después de muchos años de esfuerzo, se logra reconocer que el asunto de la discapacidad no es un asunto individual, sino que es la combinación de lo individual, de la situación orgánica, y las características de una sociedad que puede ser excluyente. Y cuando hablamos de exclusión, no solamente nos estamos refiriendo a las personas con discapacidad, nos estamos también refiriendo a los ancianos, nos estamos también refiriendo a los indígenas en algunos lugares, a los migrantes en otros lugares, es decir, a aquellas poblaciones que no están en las mismas condiciones que el resto. Ahora sí. Inclusión. La inclusión, por tanto, no solamente se refiere a los aspectos relacionados con el aprendizaje, no solamente se refiere a desarrollar aspectos curriculares que son fundamentales, a tener los materiales adecuados, a construir mucho de lo que nos habló Emilio hace unos momentos. Entonces, no solamente es esta parte que es fundamental, sin duda, también implica la construcción de las relaciones interpersonales que van a desarrollar los niños. Como señalaba Malena en la mañana, en la niñez, más o menos, va avanzando con relativa facilidad, pero llega un momento en donde las relaciones se empiezan a hacer complejas. ¿Qué pasa cuando llegamos a la adolescencia? Que es el momento en donde las barreras sociales se empiezan a desarrollar de una forma mucho más clara. Pasamos a la siguiente, ¿no? De ahí que ok. Es un poco ya lo que había mencionado. ¿Podemos ubicarnos esta? Interfaces. Ok. Ahora sí les voy a hablar un poco de teoría, perdónenme, pero bueno, pues, soy muy rollero y me gusta la investigación. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de estas cosas que tienen que ver con la investigación. El concepto de interfaces sociales fue desarrollado por un sociólogo inglés, sociólogo rural, Norman Long. A este cuate se le ocurrió la idea de que, bueno, pues, ¿qué pasaba o por qué no funcionaban
por ejemplo, los proyectos productivos. Entonces llegaba el gobierno y decía, no, pues yo te voy a hacer una presa, o te voy a enseñar modos de cultivar la tierra. Y van con los campesinos y le dicen, mira, yo sé, tú cultivas de forma tradicional, un cultivo extensivo, pero yo te voy a enseñar nuevas maneras de cultivar y cómo manejar el riego, etc. Y a pesar de que se creían los amos del conocimiento, resulta que los proyectos no funcionaban. ¿Qué pasa donde nosotros llegamos con nuestro superproyecto maravilloso de decir, a ver, voy a trabajar con los niños de la calle, los voy a, en situación de calle, los voy a ofrecer un albergue y ahí les vamos a dar de comer y les vamos a dar clases, y van los chavos 2 meses y se salen porque no funciona. Entonces Norman Long lo que propuso fue este concepto. La interfaz social es, por así decirlo, ese momento en donde 2 maneras de estar en la vida se cruzan y son distintas. Ella quiere matrimonio, yo una relación casual. Yo llego con mi expectativa de, está muy guapa, vamos a ver si se puede. Y ella llega con la expectativa de, igual y se casa conmigo. Ahí hay una interfaz. No necesariamente afortunada, porque ahí va a depender mucho de la negociación que se logra establecer y de que cada una de las partes pongan claridad en lo que necesitan y quieren, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, en la consulta privada, mis pacientes dicen, no, pues es que ya llevamos 2 meses y yo no veo claro, ¿no? Nos relacionamos nocturnamente con mucha claridad, pero en lo demás no hay ninguna. Y yo le pregunto, oye, ¿y le has dicho cuáles son tus expectativas? Y entonces ella contesta, es que ¿y si se va? Pues entonces yo le digo, pues no es que si se va, más bien no ha llegado. Entonces, obviamente esas interfaces es esto. Se cruzan 2 mundos distintos, 2 maneras de ver el mundo y piensan que van a actuar en un espacio social determinado. De hecho, todos nosotros de alguna manera tenemos un punto en común de interacción, por eso podemos comunicarnos, entender nuestras ideas, etcétera, etcétera. Pero si, por ejemplo, pasa como la imagen que nos puso Emilio y que amablemente Malena me comentó que estaba en mandarín, ¿no? Pues necesitamos la interfaz para entender el mandarín, o sea, un traductor, un cuate que diga, mira, está diciéndonos una grosería ahí Emilio, y entonces le podemos ir a reclamar, ¿no? Si no, pues piensa qué nos dijo. El asunto es poder, igual pasa cuando una persona tiene un problema, bueno, de habla o de audición. Con las computadoras pasa lo mismo, el teclado es una interfaz. Solo que aquí estamos hablando de interfaces sociales. Pasamos a la siguiente, por favor. La interfaz social suele estar acompañada de una manera de ver el mundo y de saber el mundo y de creer que nosotros somos los poseedores de ese saber. Somos en México decimos mucho los picudos, o sea, los súper buenos para eso, ¿no? Los picudazos de la información y yo tengo que saber y te voy a enseñar cómo debes de vivir. Y resulta que no necesariamente es lo que el otro está pensando. Sobre todo, en ese momento yo estoy imponiendo un estilo de saber sobre otro estilo de saber. Cuando yo voy a trabajar con chicos de la calle, les digo, tú tienes que aprender a vivir como yo creo que debes de vivir. Pero nunca me pongo a pensar, o no soy capaz de recuperar cómo él vive y cómo ha aprendido a vivir. Pasamos a la siguiente. Ya brincamos hasta ahí. Ok, pasamos a la siguiente. Sí, a la siguiente, no a la siguiente. Si no, no voy a acabar. No, entonces sí, regresate 2. Reconocer la interfaz. Dice elementos de la interfaz. Sí. Para que nosotros sepamos cómo está constituida esta interfaz, espero que vaya más o menos siendo claro, primero tenemos que ver quiénes son los actores, es decir, quiénes están participando. Es decir, son niños de la calle y una asociación civil o un proyecto gubernamental, son campesinos de qué área y son un proyecto gubernamental de otro tipo, son chicos con discapacidad y maestros que los van a incorporar a la escuela. Si por una parte nosotros no necesariamente somos un grupo aparte, no constituimos un grupo homogéneo en lo absoluto, sí en cierto sentido existe una necesidad de construir una interfaz.
Las interfaz, otro elemento que tenemos que tomar en consideración es si esa interfaz es continua o discontinua. Es decir, continua se refiere a que hay un buen nivel de intercambio de conocimiento. Discontinua cuando no se da eso. ¿Cuáles son las dinámicas, los significados que están presentes? Y me voy al último punto de esta diapositiva, en donde habla sobre las reificaciones. ¿Qué es eso? Una reificación es esta construcción o idea que ha construido la sociedad sobre algo. Por ejemplo, podemos pensar los indígenas de México. Muchos mexicanos somos bastante racistas, decimos los indígenas son flojos. Eso es una reificación, es una idea preconcebida. Entonces cualquier indígena lo vamos a tratar potencialmente como flojo. Si la reificación que se construye socialmente sobre las discapacidades son los necesitados pobrecitos, así los voy a tratar. Si la reificación sobre la inclusión o sobre las discapacidades es que todos somos iguales, así lo voy a tratar. Y en ambas estamos equivocados. ¿Por qué? Porque somos diferentes todas las personas. Tendríamos que cambiar el concepto de igualdad por el de equidad. Pasemos a decir. Ahora sí, para que sea una buena interfaz, lo que tenemos que asegurarnos es que dicha interfaz incorpore tanto los saberes del que quiere ayudar como del que recibe ayuda, o los dos polos. Y volviendo a mi ejemplo de la pareja, tengo que incorporar su necesidad de quererse casar conmigo con mi necesidad de tener una relación casual y a ver si la armamos. Si no, pues no hay relación. Todos estamos condenados mutuamente a la discontinuidad. Pasamos a la siguiente. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Lo de las parejas o qué? También lo de las parejas. Muy bien, ahora vamos a hablar de otro concepto. Vamos bien, entonces, las representaciones sociales es un concepto desarrollado por un psicosociólogo francés llamado Sergei Moscovici, ya hace muchos años, ya lo formuló por ahí de los 60 del siglo pasado, que ha sido muy interesante y trabajado en psicología social. ¿Qué son las representaciones sociales? Bueno, en forma sencilla es todas las construcciones que nos hacemos acerca del mundo físico, social y de las relaciones interpersonales, y que forman parte de lo que hoy llamamos el sentido común. Si ustedes todos nosotros tenemos una representación social. ¿Cuál es la representación social de los por ejemplo, de Bucaramanga, ¿no? Santanderianos, ok. A ver, me interesa, lo voy a repetir. Muy bien, ¿cuál es la representación acerca de la yuca? ¿Qué es? No hay nada. Bueno, sí oí muy... ¿Qué es? Tubérculo. Ok. ¿Dulce o salado? ¿Dulce o salado? Vamos a armar una polémica acerca de si la yuca es dulce o salada. ¿No tiene sabor? Hay una representación más o menos compartida de lo que es la yuca. No está muy uniforme. Ok, esa es una idea, un concepto compartido que todos tenemos acerca de cosas. Y lo tenemos acerca de las personas, de los objetos, de las relaciones interpersonales, del mundo en general. Y todo eso está constituido por una serie de creencias, de ideas, de categorías que hemos ido heredando culturalmente. A la siguiente pregunta. ¿De dónde tenemos esas representaciones? Las tenemos, en general, las tenemos de nuestros grupos sociales. ¿Ustedes qué serían? ¿Como clase media alta, de los que viven ahí en la zona? ¿No? ¿Son clase media regular? Sí, estamos como en clase media, todos somos más o menos clase media, ¿no? Aquí, profesor Emilio seguramente es representante de la realeza española, pero es una excepción.
Todos los demás somos clase media. Entonces, los grupos de clase media tenemos una serie de representaciones que vamos construyendo a las personas. La persona que me fue a recoger ayer al aeropuerto, lo primero que me dijo es el Chavo del Ocho. Yo no sé si me da gusto o pena que a los mexicanos nos representen a través del Chavo del Ocho. Pero, bueno, y sin duda alguna es una forma como las personas han ido representando cierta manera de ser los mexicanos. Un tiempo fue Cantinflas, otro tiempo fue Pedro Infante, ahora es el Chavo del Ocho. Bueno, eso, entonces son los grupos de donde nosotros aprendemos las representaciones sociales y son la manera como interactuamos también, cómo vamos construyendo esas representaciones. Aspectos que tienen que ver. Aquí hay varios elementos que son importantes señalar, nada más que es muy complicado describirlo todo, pero bueno, hay tres elementos que yo sí quisiera recalcar de esta diapositiva. La primera es, en la representación es una imagen, y cuando hablo de imágenes no piensen que los ciegos no armamos imágenes, sí, también tenemos imágenes. Estamos haciendo ahorita actualmente una investigación en la universidad para tratar de hacer un instrumento de medición de procesos cognitivos de niños ciegos. Entonces está bastante interesante porque a veces a mí me agarran de conejillo de indias, ¿no? Y entonces me preguntan, a ver, ¿qué es esto? O, a ver, ¿cómo haces el cielo? Y etcétera. Está muy divertido. Pero lo que les estaba diciendo es, las imágenes, las representaciones tienen imágenes. ¿Cuál es la ventaja que tiene una imagen? Rápidamente llega a nuestro cerebro. ¡Pum! Ahí está. Chica, no, vamos a poner nombres. Un chavo, pelo largo, ojos verdes, nariz respingada, 1,80 de estatura, 75 kilos de peso, musculoso. La chava inmediatamente piensa, wow. ¿Cuándo me lo entregan a mi casa? La imagen es rápida. Y entonces inmediatamente su amiga, compañera de salón, le pregunta, ¿cómo se llama ese? Se llama Pepe. Oye, Pepe, qué bueno está. Entonces, inmediatamente, ¿no? Y cada vez que alguien dice Pepe, inmediatamente le viene la imagen a la chica. No lo piensa. Ahí está, rápido. ¿Eso qué hace? Hace que eso llene de características el resto del proceso mental. Y cuando yo, por mucho que haya, después aprenderé a lo mejor que Pepe es un gañán y que no se baña y que se va de parranda todas las noches y ya se ha acostado con medio salón. De todas maneras, cuesta trabajo cambiar la imagen de Pepe, porque son imágenes que se quedan anquilosadas ahí, metidas en nuestra cabeza. Siguiente, por favor. Las dimensiones que tenemos que considerar en toda representación social tienen que ver con una parte que tiene que ver con la información que yo tengo. ¿Qué sé de eso? ¿Qué es lo que a mí he aprendido? La segunda cuestión es la jerarquía, es decir, el orden de importancia que yo voy acomodando las ideas. Y el último punto es la actitud. Un poco lo que mencionó Emilio hace rato, es decir, la actitud es la tendencia que las personas tienen hacia algo. Y siempre es más bien positiva o más bien negativa. Entonces, todos esos elementos que forman parte de la representación, me faltó agregar que estas ideas comunes hoy tienen un poder muy grande. Antes era la religión, entonces uno decía, no, pues mira, una mujer que se viste bien, que es recatada, etcétera, merece la pena. Entonces decía, no, pues es que cumple con las leyes de Dios o de lo que sea. Y entonces todo el mundo decía, no, pues así. Ahora es la televisión. O ya ni se le queda la televisión, las redes sociales también van construyendo. Entonces, medio aprendemos algo medio cierto, ¿no? Medio aparece en red social de que allá tal personaje, ¿no? Por ejemplo, que tal persona fue la que metió a la cárcel a Juan Gabriel. ¿Sí conocen a Juan Gabriel? Ah, ya, perfecto, cantante, claro. Sí, sí. Exactamente, ese mismo. Bueno, cuando no era famoso, alguien lo metió a la cárcel. Y entonces, bueno, ahora, con ese pedacito de saber, la gente arma una historia. Es un pedazo de certeza a lo que se le une una cantidad de cosas que inventamos. Todo eso forma parte de las representaciones. Y yo uní estos enfoques teóricos para hacer la investigación
que mínimamente te voy a platicar rápidamente. Pasamos a la siguiente. ¿Qué es lo que quise hacer? A mí me preocupaba mucho que conocía chavos ciegos, adolescentes, cuyo primer amigo, único amigo o principales amigos eran el conserje o los maestros. ¿Con quién se sentaba el chavo en el recreo? Con el conserje. Yo decía, algo está pasando. Yo cuando estaba más chavo, o sea, hace poco, ayer más o menos, pues yo verdaderamente era bastante relajiento. Para los que no somos medio mal hablados como en México, yo diría desmadroso. Es así como relajiento extremo, ¿no? Ya tenía un chorro de amigos y de amigas, muchos amigos y amigas. Entonces yo me pregunté por qué está pasando eso. Y entonces lo que quise saber es qué pasa con ellos. Y entonces hice una investigación en dos escuelas, una escuela pública y una privada, allá en la Ciudad de México. Una en condiciones más o menos de atención a chicos, a adolescentes con situaciones económicas, problemáticas económicas, y otro en donde atendían básicamente a personas de clase media alta, con recursos económicos. No quería comparar, sino quería encontrar lo común. Pasamos a la siguiente. El método no les voy a contar mucho, porque pues, eso es como más de investigación, pero lo que nada más les quiero contar con quienes trabajé. Los chavos que observamos en las escuelas fueron, en la pública era un chavo de baja visión, o sea, discapacidad visual, pero moderada. Una chavita con lo que comúnmente se conoce como espina bífida, y un chavo con discapacidad intelectual no diagnosticada. Y en la escuela privada era una escuela que sí tiene un modelo de integración y de inclusión, con muchos asegúnes desde mi perspectiva, básicamente con chicos con discapacidad intelectual. Pasamos a la siguiente. Ahora lo que les voy a describir básicamente qué encontré, no qué inventé, les prometo que lo encontré. Dos tipos de maneras de actuar de los maestros, a lo que les llamé yo aceptación resignada y a la otra forma le llamé aceptación participativa. Pasamos a la siguiente. La aceptación resignada en general es el maestro que dice: me cayó el chahuiscle, expresión mexicana que significa ya me fregué. Es el maestro que dice, pues ya que voy a hacer con ni modo, lo paso, aunque no aprenda nada, ahí me la paso de muertito, ¿no? Que dé la menos lata posible para que no lo tenga yo que expulsar, y aunque dé lata, pues de todas maneras no hay problema, ¿no? Entonces una de las chicas, la niña esta que les contaba con la espina bífida, se aburría en la clase y entonces empezaba a caminar por todo el salón y a molestar a sus compañeros, y el maestro de química decía, bueno, pues yo qué pobre, ¿no? O sea, yo ni modo que la saque. Esta es la aceptación resignada. Pasamos a la interfaz la interfaz que se genera aquí es una interfaz de rigidez y distancia. Es decir, no me involucro, no me meto en problemas, espero que todo pase bien, sobrevivimos y todos somos felices, ¿no? Este tipo de manera de actuar del maestro, en general, lo que está tratando de decirme es: me están imponiendo al chico con discapacidad y además me lo dejan como mi responsabilidad, y yo hago lo posible por no meterme en problemas. Claro, en secundaria dicen, no, pues es que además yo tengo 7 grupos en la mañana, otros 7 grupos en la tarde, tengo por cada grupo 60 alumnos, pues no le voy a poner caso al que tenga discapacidad, a mí que no me metan en problemas. Siguiente, ¿no? Ya te quedan 5 minutos, ahí la llevo. La aceptación participante significa básicamente que la persona mantiene una actitud de apertura y acercamiento a la persona. Es el maestro que dice, sí, le echamos ganas, vamos a ver cómo lo ayudamos, vamos a apoyar al chavo, voy a acercarme a él, voy a convertirme en un buen interlocutor entre él y su grupo. Siguiente. La interfaz que se produce es una interfaz de flexibilidad, de apertura, en donde la representación social puede estar más ligada al deseo, a la comprensión de equidad, más cercana a la necesidad de querer apoyar al chavo con discapacidad. Y en ese sentido se convierte en una buena interfaz que permite que el chavo se desarrolle no solo en el aula, sino que mejore sus relaciones con sus compañeros.
Pasamos a la siguiente. Antes de hablar de las interacciones entre los chavos y sus pares, o sea, el resto de los chamacos de la secundaria, quiero comentar que, bueno, no es que le estemos cargando la mano al maestro. Lo que estoy diciendo es, mientras no haya condiciones verdaderamente que permitan la inclusión, como nos señaló el maestro que justamente me antecedió, nosotros nos quedamos en el, pues esto sería chido, perdón, sería bonito, sería muy agradable, sería padre, qué bueno, sí, ajá, ok. ¿Qué pasa en cuanto a los pares? Encontramos 4 modalidades de interacción. La primera interacción que encontramos yo le llamé interacción de hostilidad, la segunda interacción de indiferencia. La siguiente. En esta, las otras 2 formas yo le llamo interacción de condescendencia e interacción de amistad. Son las 4 maneras de relacionarse que nosotros observamos en los escenarios. A la siguiente. ¿Qué es lo que pasa en la interfaz tanto en la de hostilidad como en la de indiferencia? En la de hostilidad es el alumno que lo someten al bullying. El alumno que es agredido, esta niña, por ejemplo, de la secundaria le decía, una de las anécdotas que nos contaba, que no es nada agradable, es que alguna vez una de sus amigas encontró... Exacto. Ellos encontraron en su mochila un pañal, porque ella usaba pañal, y entonces la chava sacó el pañal, y entonces todos los chamacos del salón anduvo botando el pañal por todas partes. Y entonces la directora de la secundaria en ese momento le dijo, pero ¿qué se preocupa? Es como si metieran a mi bolsa y sacaran una toalla sanitaria. Entonces, eso es hostilidad. Y el de indiferencia es, hago como que ni te veo ni te escucho. Yo ni te veo ni te escucho. Pasa por tu lado, pero pues si necesitas ayuda ni te pelo, ni me acerco a ti, porque no vaya a ser que la discapacidad se me pegue. ¿Cuáles son las interfaces? Las interfaces tenemos interfaces que no existen, interfaces rotas, interfaces en donde no hay manera de acercar el alumno con su compañero. A la siguiente, por favor. La condescendencia se refiere a esta en donde sí, reconozco que tienes derechos, qué bueno que estás aquí, bravo, qué bien, soy súper democrático, todos tenemos derechos, pero mi trato se reduce a la escuela. No te invito a salir los fines de semana, nunca voy a tu casa, nunca te invito a la mía, no hay una distancia. Y me acuerdo mucho de una chica con discapacidad intelectual que su mamá le decía, es que, a ver, no me acuerdo su nombre, y le decía, oye, pues diles a tus amigos que te escriban, dales tu face, que te inviten. Y por supuesto, saliendo de la escuela, nunca le invitaron. Es esta especie como de, bueno, está bien que estés aquí, te soporto, te gobierno, pero pues no pasa nada. Siguiente. En la interacción de amistad, en ese tipo de interacción, la interfaz y las representaciones que se han construido son interfaces dinámicas en donde la discapacidad no se olvida, pero forma parte del contexto general de la persona. Y lo que importa es el otro, es el máximo grado de interfaz. No significa, por supuesto, que esto no ocurra entre los demás. Eso se da en todas partes. Pero ¿cuál es lo importante aquí? Uno, que generalmente el problema en la situación que separa a las personas es la discapacidad. Ni siquiera se dan chance, la oportunidad de conocerse. Pasamos a la siguiente. Me quedan 2 minutos. Perfecto. ¿Cuánto? 2 minutos. ¿Va? 2 minutos. Perfecto. Uf. Muy bien. La propuesta. Primero, tenemos que construir interfaces y interfaces dinámicas. ¿Quiénes son la interfaz en la escuela? ¿Quiénes son la interfaz, señoras y señores? Claro, ustedes son la interfaz. Ustedes son los que pueden promover o no el desarrollo de procesos psicosociales en el aula. Lo hacen desde que forman los equipos, cuando fomentan la participación de todos, cuando permiten el respeto, cuando le dan chance de colaborar uno con el otro, etcétera, etcétera. Ahí estamos acercando. Por supuesto, cuando llegan a la secundaria es otro rollo, pero bueno, eso ya será otro cantar de otra plática más adelante. Pero ustedes son la principal interfaz. El segundo elemento fundamental es, tenemos que darle voz a los protagonistas.
a los chavos discapacitados incluidos y a los maestros. En México, pues eso no existe. Espero que aquí sea muy diferente. En México no. En México hay un experto que está sentado atrás de un sillón que dice, a ver, mira, la inclusión debe ser esto, ahí te va mi ley, te subo a internet un manual y me cae que con eso ya aprendiste. No, pues sí. A mí me gustaría preguntarle al secretario de Educación Pública de mi país si por lo menos sabes qué es, entiende qué es cuál es el concepto de discapacidad. Estoy absolutamente convencido que ni sabe. Bueno, el tercer elemento que yo propongo es la recuperación, por supuesto, de las experiencias de los maestros. Si ustedes no tienen voz, la inclusión sigue siendo un mito. Transformar las nociones estigmatizantes, esto es una tarea social. Tenemos que cambiar el sentido de los términos. Hay una propuesta muy interesante del grupo de Vida Independiente de España que tiene el concepto de, nos propone el de funcionamiento diverso, de diversidad funcional, para sustituir el término de discapacidad. Yo creo que es muy bueno, es una muy buena idea. Diversidad funcional significa aprende a que todos funcionamos de forma diferente. A ustedes no todos están aprendiendo de la misma manera, algunos ya están viendo su teléfono celular seguro, yo se los puedo apostar. ¿No? Entonces, todos aprendemos de forma diferente. Y solo así vamos a poder construir una escuela, una cultura de diversidad en la escuela. Si no hay cultura de diversidad, no solamente es un asunto de las personas con discapacidad, es un problema social. Tenemos que aprendernos a entender, tenemos que aprender a respetarnos en lo diverso. Si no, seguimos construyendo problemas como la anorexia, problemas como el bullying, problemas como la discriminación en el aula, la violencia entre los chavos. Si no aprendemos a que la escuela es el espacio ideal para construir culturas de diversidad, entonces la sociedad va a tener serios problemas. La siguiente. Estos son mis datos de contacto, estoy a sus órdenes. Yo no respondo todo el tiempo. No, sí, casi siempre. Casi siempre, ¿no? Si no desactivamos los datos móviles, casi siempre.